en la editorial. Me gusta que empecemos a entrar a la editorial por los referentes, pero también por las preocupaciones y el tipo de ensayo que está ahí escrito en caja negra. No tenía muy presente pretextos como un referente, pero sí sentía que había un eco con anagrama, que igual anagrama pues dispara para muchos lugares también a veces, pero en la colección de argumentos creo que hay algunos textos que podrían homologarse o acercarse. Pienso en las coediciones siempre como una solución para el sector editorial, pero ese será otro capítulo. Por ahora te quisiera preguntar por el origen del nombre. Siento que hay una metáfora detrás de ese nombre que puede ser dos cosas que ya me dirás tú cuáles son. Por un lado, la larga exposición de la luz en la fotografía, por lo menos de sus orígenes, o si estamos hablando de la caja negra del avión como ese artefacto que guarda la memoria en un medio de transporte a punto de estallarse o de estrellarse, que creo que es como lo que nos pasa en Latinoamérica, que siempre estamos al borde del colapso. Mira, en realidad creo que lo más interesante es que el nombre cuando lo concebimos no tenía un significado en realidad. Fue un poco pensar, bueno, fue como una especie de emblema visual que se nos vino y con el que nos pudimos sentir identificados casi estéticamente y que nos gustaba un poco cuando estábamos pensando en el nombre, queríamos que sea algo que tenga como una cierta impronta visual, cierto misterio también, que uno le pudiera llenar de contenidos. También, no sé, en un punto nosotros veníamos de nos conocimos un poco en ciertos espacios de militancia, incluso anarquistas, así que con lo negro siempre había sido, también nos gustaba el post-punk y la música gótica, oscura, o sea, lo negro era, y lo maldito que implicaba era algo que nos sentíamos cercanos, y un poco ese fue el origen en realidad. Lo que también eso generó fue que ese nombre fue cambiando sus sentidos, y además una pregunta recurrente, y los sentidos fueron cambiando con el pasar del tiempo. Así que yo creo que en un primer momento, cuando además éramos una editorial dentro de una generación de editoriales que surgieron después de las crisis del 2001, la referencia al accidente eran más propicias. Y ahí usábamos mucho esa idea, digamos, de como que la escritura como ese registro que queda después de la experiencia o después de un accidente. Eh, y después apareció Flusser, justamente, que él tiene nosotros es un autor que nosotros publicamos y él tiene un ensayo sobre la fotografía donde hace intervenir esta noción de caja negra, pero es una noción que excede la cuestión de la fotografía y que refiere a las tecnologías contemporáneas. Hay un texto muy lindo también de César Aira sobre el arte como una caja negra, y que también refiere esta idea, ¿no? La caja negra para Flusser es como funciona el mundo de las tecnologías contemporáneas y de la imagen técnica que él trabaja, porque nosotros trabajamos con una interfaz y desconocemos, digamos, los procesos internos de aquello con lo que lidiamos, ¿no? Como, no sé, una computadora. Entonces, bueno, ese por ahí sería la excepción que más se ajusta al presente de Caja Negra, pero en el futuro habrá otras. A mí me parece sensacional esto que acabas de mencionar, como con todos los referentes hacia el nombre y hacia Caja Negra. Y efectivamente sucede que ustedes tienen tres colecciones con títulos o con nombres bastante sugestivos, ¿no? Está Sinestesia, está Numancia, está Futuros Próximos. Y bueno, ahí se encierra como toda la estética de Caja Negra, ¿no? A mí esta parte de lo musical que ustedes manejan me parece una colección bastante buena. Ese libro de Sonidos de Marte y Black Music son dos cosas que a mí en lo personal me volaron la cabeza. Y nos gustaría saber más o menos como qué trata cada uno de los sellos en específico y si tienen libros fuera de estas colecciones, fuera como de esta caja negra, por así decirlo. Te recomiendo Más Brillante que el Sol también, si no lo leíste, porque hace una buena combinación con esos dos Anotado, libros. anotado. Los voy a poner ahí junto con los de Yarma que tengo pendiente de comprar. Muy bien. Mira, justo ahora estamos preparando una cuarta colección y nos estamos volviendo locos con el nombre, que no lo encontramos, así que estamos rompiendo la cabeza con el nombre. Así que es algo a lo que le dedicamos bastante tiempo en general. Y de esos tres nombres y esas tres colecciones, muchas veces me gusta un poco contarlas cronológicamente porque creo que cada colección de alguna manera fue representando, por lo menos internamente, como un grado mayor de conciencia editorial, digamos. Como nosotros no teníamos experiencia editorial cuando empezamos y la fuimos haciendo un poco al andar.
por lo menos a nuestros ojos, vamos viendo cómo cada colección fue ganando no sé, en cohesión, perdón por la rima, pero digamos en coherencia interna. Y bueno, sí que te diría, Numancia, que es la primera, es un poco... me preguntabas si hay libros que hay fuera de colección. No hay libros fuera de colección porque cualquier libro fuera de colección lo metemos en Numancia. Porque justamente Numancia es la colección como un poco más informe, digamos. Eh, Como que la editorial al principio teníamos la idea de que sea una editorial en la cual convivan materiales muy heterogéneos, ¿no? Entonces como que pudiera convivir en una misma colección un libro un poquito más ensayístico con uno más de ficción y que pudiera haber cosas más rescates de libro, como, no sé, la antología de decadentismo y que pueda convivir con algo más contemporáneo. Entonces, bueno, esa pretensión hizo muy difícil desde un comienzo armar criterios de colecciones. Entonces, Numancia un poco que abrigaba un poco todo eso, era como esta idea medio de una ensayística un poco literaria y la idea también de rescatar como episodios del pasado que habían quedado medio truncos o que no habían sido traducidos nunca al español. Entonces había como una tarea de arqueología que muchas veces fuimos reflejando. Claro, ahí me estás mostrando el libro de entrevistas a Ballard, que es una gran influencia para la editorial. De hecho, la tercera colección, Futuros Próximos, toma su nombre es una expresión de Ballard. Bueno, Ballard, Barrow, Sartor, Bataille, todos esos autores iban ahí en Numancia. Y el título también un poco más estético, hace referencia a la historia de esa resistencia de Numancia frente a los romanos, ¿no? Ese pueblo que resiste la invasión romana y que cuando quedan aislados optan por suicidarse, digamos, antes de rendirse. Entonces un poco tenía la idea, era un momento un poco romántico de la editorial y eso, un poco maldito. Y nos gustaba la idea del suicidio como una opción política. De hecho, por esa época editamos a Ian Curtis. Bueno, ese sería Numancia. Y como les contaba, bueno, es un concepto medio amplio y también en la estética de la colección va cambiando mucho según el título. Después pasamos a Sinestesia, que es la colección en la que decidimos abordar el cine y la música. Son dos pasiones, sí, que para nosotros eran paralelas a la lectura, digamos, y que nos parecía que queríamos remarcar en la colección. Esto que, por ejemplo, habíamos visto en Rastros de Carmina, ese libro que les cuento de anagrama de Gray Marcus, ¿no? Como que el punk tenía la misma relevancia estética e histórica que las vanguardias, que el dadaísmo, por ejemplo, ¿no? Que es lo que él hace, que Marcus hace esa conexión entre el punk, el situacionismo y el dadaísmo. Bueno, nosotros queríamos hacer eso mismo en la editorial, de alguna manera, y Sinestesia fue el lugar donde a la música y al cine le queríamos dar ese estatuto filosófico, digamos, y político, como que había que pensar el hip hop del mismo modo que se había pensado el surrealismo, no sé, como que había que darle ese mismo valor. Y sentíamos que no se lo estaba haciendo mucho, que había grandes tradiciones de críticos musicales en habla hispana, pero que no estaban muy reflejados en el mundo editorial, y habían pasado grandes cosas en el mundo de los sajón que nunca habían sido traducidas. Entonces un poco nos abocamos a tarea. Hoy creo que cambió bastante el panorama editorial respecto a estos temas, pero cuando nosotros empezamos con esa colección, en general los libros de música era como la biografía de los Rolling Stones o como cosas así, digamos, pero como que no estaba no se abordaba de esa manera, digamos, esos fenómenos. Entonces ese fue un poco el concepto de sinestesia, que bueno, obviamente la sinestesia refiere, ¿no? a ese punto de encuentro entre los sentidos, y como la imagen y la música pueden ser... nos gustó pensarlo así, ¿no? Como la imagen y la música pueden ser fuente de conocimiento. Y bueno, y por último, Futuros Proxy. Bueno, ya también estéticamente, la estética de sinestesia está un poco más armadita como colección, digamos. Y por último, Futuros Próximos, que fue hasta ahora nuestro grado máximo de concepto editorial o de conciencia editorial, digamos, porque bueno, fue una colección que pensamos mucho, que antes de lanzarla ya teníamos varios títulos pensados, teníamos el concepto muy trabajado y teníamos también muy trabajada cómo vamos a reflejar ese concepto en la estética, y queríamos una estética que realmente sea muy reconocible como colección, al punto que hoy nos pasa que a veces le ganó Futuros Próximos a Caja Negra, ¿no? A veces pensábamos eso, como que Caja Negra se conoce por Futuros Próximos, y me ha pasado de que gente, por ejemplo, tenga libros de Caja Negra de otras colecciones y no los relacionen con Caja Negra, porque relaciona Caja Negra como con
colección. Y bueno, el concepto, como les decía, el nombre lo tomamos de Ballard, esa idea de esa noción de futuros próximos, que representa bastante bien lo que pretendíamos con la colección, que era buscar un tipo de ensayística contemporánea que nos ayude a pensar el presente, porque sentíamos que en el presente se estaban dando una serie de cambios muy vertiginosos, que estaban abriendo posibilidades, que estaban abriendo futuros que se nos presentaban como inquietantes y desconocidos. Entonces, un poco fue echar mano a escritores que estaban tratando de pensar estos cambios en el presente y que lo mismo, sentíamos que estaban siendo publicados algunos de ellos en algunas editoriales, pero como criterio de colección y como un plan editorial no estaba pasando. Entonces ese fue un poco el concepto de futuros próximos. Yo quiero profundizar un poco en ese buque insignia que además tiene una marca estética muy particular, que además es un gesto de reconocimiento para el lector. O sea, uno pone un libro de caja negra en alguna exhibición interna o hacia afuera de la librería y el que pasa dice, ah, eso es un libro de caja negra. Cosa que no pasaba con los otros libros porque tienen pues como diseños digamos, como más autónomos o diferenciados. Más Mi percepción, versátiles. sí, correcto. Mi percepción de tiempos futuros es que lanza el discurso hacia adelante y propone fragmentar el mismo futuro, parafraseando un libro de la colección. Y ahí hay autores como Bifo y como Fisher que me parecen como autores que rompen la cabeza y que de alguna manera como que desarrollan una elaboración teórica de los discursos del siglo XX, pero los lanzan hacia adelante. Entonces como que tienen muy claro quién es Arendt, quién es Foucault, quién es Negri, bueno, como todo el panteón, digamos, sociopolítico, antropológico, histórico, literario, estético, y lo ponen hacia adelante, pero bajo esa perspectiva como de avanzada epistemológica, yo quisiera preguntarte de alguna manera, ¿cuál es el lector de esos contenidos, de esos argumentos, de esos ensayos, en clave como de, no sé, de lectura posmoderna o cómo funciona un poco? Sobre todo, y aquí un dos por uno, el hecho de que finalmente a veces la colección aloje dos o más títulos sobre un mismo asunto como el aceleracionismo, pero desde diferentes perspectivas. Bueno, comparto bastante la lectura que haces de la colección. Me gusta todo lo que dijiste. Sobre el tipo de lector que imaginamos. Bueno, uno se proyecta en realidad, como que uno proyecta sus propias preocupaciones y angustias e imagina un lector que las comparte. Básicamente, esa siempre suele ser nuestra estrategia a la hora de elegir los títulos. Y yo creo que esto que decías bueno, que tanto en tu reflexión como en tu pregunta se mezclaban la idea tanto de lo posmoderno y lo de fragmentar un futuro. Creo que están relacionados. ¿Por qué? Porque y bueno, y lo de las discusiones que planteas también. Porque básicamente, digamos, esto que les contaba antes de que la colección aborda un presente vertiginoso que sentimos que nos está arrojando sobre un futuro incierto. Tiene que ver en un punto, o sea, bueno, el concepto de posmoderno es un concepto muy discutido, pero lo que sí diría es que en las últimas décadas, digamos, el consenso en torno al modernismo se ha quebrado, digamos, y todo lo que la modernidad implica, ¿no? Entre otras cosas, la idea del progreso y de un despliegue lineal, digamos, ¿no? En realidad, hoy si pensamos en un despliegue unívoco y lineal hacia el único lugar donde nos está llevando es hacia la extinción. Entonces, que es como la única certeza que compartimos. Sabemos que si esto sigue así, el mundo va a explotar, digamos. Es el único lugar que durante la modernidad se planteaba, ese lugar era como la superación cada vez mayor del presente. Hoy lo único que se nos presenta como un futuro cierto es el colapso. Entonces, la idea de fragmentar el futuro que está en ese libro de Yuk Hui que citás, justamente lo que disputa es que hay que astillar ese futuro unívoco, hay que también astillar, digamos, o que vuele por los aires esa noción de progreso y empezar a dar disputas. También, bueno, citando a otro autor, a Fisher, digamos, ¿no? La idea del realismo capitalista como la idea de que el único futuro posible. O sea, podemos imaginar miles de futuros, pero siempre son capitalistas. Bueno, hay que romper con ese realismo, digamos, fragmentar ese futuro y abrir otros futuros posibles, ver otras posibilidades en el presente y tratar de desplegarlas. Entonces, un poco, bueno, me fui por las ramas, pero sería un poco esos los debates que nos interesan instalar. Y esto lo conecto con esto que mencionabas, de esa lectura muy aguda que hacías respecto del aceleracionismo y que en la colección
conviven esas lecturas